Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Nelson Villamizar, Susana Taravella y mi persona, Janina Cordero. Vamos a hablarles sobre el reconocimiento de las heridas por armas de fuego. Principalmente vamos a definir qué son las heridas por armas de fuego. Estas son heridas ocasionadas por el paso del proyectil a través de los tejidos del cuerpo humano. Su importancia médico-legal de estas heridas por arma de fuego radica en su estudio mismo, es decir, desde el mismo punto de vista médico-legal que se debe hacer, y es que se debe establecer la etiología médico-legal que permitirá aclarar finalmente si se trata de un disparo accidental, criminal o bien suicida. Los elementos para establecer el diagnóstico se obtendrá respectivamente en el lugar de los hechos, del examen del arma y del cuerpo del lesionado o del cadáver del fallecido. Esto permitirá ilustrar al juez para efectos de establecer las posibles consecuencias jurídicas articuladas de acuerdo a la pena que se le va a imponer. Básicamente también deberíamos saber qué es un arma de fuego y cuáles serían sus partes básicas como tal. Un arma de fuego no es más que un instrumento destinado a la proyección del proyectil mediante la explosión de una carga determinada de pólvora. Instrumento de defensa y ataque que utiliza la combustión de pólvoras de distintos tipos en un espacio confinado para la proyección a distancia de un agente lesivo. Las tres partes básicas de un arma de fuego moderna son el mecanismo de acción o de carga, que es donde se carga, dispara y expulsan las municiones. Asimismo, tiene una parte que es el cañón, que es un tubo metálico por el que pasa el proyectil, y también está la culata, que soporta el mecanismo y en muchos casos el cañón. Estas son las partes básicas como tal de un arma de fuego. A continuación le daré mi pase a mi compañero Nelson Villamizar, que continuará con la exposición. Muy buenos días, continuando con la exposición, seguidamente veremos lo que son las clasificaciones de las armas de fuego. Bien, la clasificación de las armas de fuego viene dada según la longitud del cañón. Hablamos de armas con cañón inferior a 30 centímetros, hablamos de armas cortas. ¿Okay? En este tipo de armas encontramos el revólver, la pistola ametralladora, siempre y cuando el cañón sea menor a 30 centímetros. Y hablamos de armas largas cuando el cañón va más allá de 30 centímetros de longitud. Entre estos encontramos la carabina, las escopetas, el fusil. Eso de acuerdo a la longitud del cañón, armas largas y armas cortas. Según la carga que proyectan, tenemos las armas de proyectil único, o que son las que conocemos como fusil, pistola, revólver, donde su expulsión es un único proyectil. Y tenemos las armas de proyectil múltiple, en este caso tenemos las escopetas, que son las que proyectan múltiples elementos lesivos. ¿Okay? Y tenemos según la construcción, el tipo de construcción de armas, armas, tenemos armas típicas y armas atípicas. Las armas típicas vienen dadas están construidas por fabricantes autorizados. Por eso cuando escuchamos hablar de un Smith Wesson, escuchamos hablar de un Winchester, estamos hablando de armas típicas. Son empresas encargadas de la construcción. Sin embargo, cuando hablamos de armas atípicas, entonces nos encontramos con armas que son, si bien modificadas o fabricadas de forma artesanal, que es cuando hablamos de armas de fabricación casera. ¿Ok? Por otro lado tenemos la balística forense. ¿Qué es la balística forense? Se dice que la balística forense es la disciplina centrada en el estudio de todo lo que sucede dentro de un arma. ¿Ok? Todo lo que sucede para que se ocasione el disparo. ¿Ok? Luego el estudio de la trayectoria, que es desde el momento en que la bala sale del arma hasta que hace impacto en su objetivo. Y también estudia los efectos que produce este proyectil dentro del cuerpo humano en este caso. Las partes de la balística, encontramos a la balística interior, la balística exterior y la balística de análisis. En este caso tenemos la balística interior, que se centra en el estudio
de los fenómenos que tienen lugar dentro del arma, ¿ok? Desde que alimenta el proyectil hasta que es disparado. Todo el estudio del mecanismo que se encuentra dentro del arma para disparar el armamento. La balística exterior, por su parte, tiene que ver todo lo que ocurre desde el momento en que es disparado el proyectil hasta que hace impacto en su objetivo. Eso sería la balística exterior. Cómo esos elementos también ambientales pueden afectar a ese proyectil. Y tenemos también la balística de terminal o balística de efecto, que viene a analizar todo lo concerniente a los efectos de la colisión del proyectil con su objetivo. También se habla de una balística identificativa, que viene a establecer una relación de identidad básicamente entre los proyectiles disparados por ese tipo de armamento. Eso es para efecto de establecer comparaciones. Por otro lado, tenemos que las heridas por arma de fuego tienen unos componentes, ¿okay? Hablamos de que los componentes de esas heridas de arma de fuego vienen a ser el orificio de entrada, el orificio de salida, la trayectoria intracorporal y el orificio de salida. Cuando hablamos de orificio de entrada, bueno, esto va a depender mucho de el tipo de proyectil que es disparado, el calibre, si es un proyectil explosivo. Entonces esas son las marcas que son propias de ese tipo de proyectil. Respecto a la trayectoria intracorporal, tenemos que viene dada por el recorrido que hace el proyectil una vez que impacta el cuerpo humano en este caso. ¿Okay? Su trayectoria por lo general es rectilínea, pero no siempre así. Siempre hay elementos que pueden desviar la trayectoria del proyectil. Y tenemos el orificio de salida, que el orificio de salida pues, se forma por la presión ejercida por el proyectil desde la parte interior del cuerpo en este caso, y su forma también va a depender mucho del calibre del armamento y si es del proyectil y si es un proyectil explosivo en este caso. ¿Okay? En estos momentos le vamos a dar pase a la compañera Susana, que va a continuar con la exposición hablando de lo que es la diferencia entre trayecto y trayectoria del proyectil. Buenos días, continuando con la exposición, le voy a hacer la explicación de lo que es el trayecto y la trayectoria del proyectil. El trayecto viene a definirse como el recorrido que hace hasta que impacta en el objetivo del cuerpo o el cuerpo hacia el cual va dirigido la bala. Estas lesiones también se producen en diferentes direcciones. Ya puede ser de la manera en que entre, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. La trayectoria viene a definirse como el recorrido que hace el proyectil una vez que ha abandonado el arma de fuego, la cual sale por la boca del tubo del cañón hasta llegar a su objetivo. En la imagen podemos visualizar que una vez que es disparada la bala, recorre la trayectoria que sería en la misma línea recta. Una vez que ha impactado en la persona, esta puede cambiar su dirección de diferentes maneras. Luego tenemos la clasificación de las heridas por arma de fuego. Estas pueden ser contusas, en semicanal, traspasantes, de fondo ciego y explosivas. Cuando hablamos de herida contusa es cuando el proyectil nos toca nuestro tejido, sino que golpea lo que llamamos encima y nos produce una herida contusa. En semicanal se produce cuando el proyectil roza transversalmente y lesiona una parte del cuerpo, produciendo un simple surco. Traspasante son producidas cuando el proyectil ha penetrado en el cuerpo y este genera un orificio de entrada y uno de salida. De fondo ciego ocurre cuando el proyectil origina únicamente un orificio de entrada y no de salida. Las explosivas es cuando el proyectil único y normal se dispara a tan corta distancia que genera un efecto de una explosión en aquellas zonas del cuerpo en donde se produce. Por ejemplo, cuando se hace el disparo directamente en la boca o cerca de la persona. Luego tenemos la morfología de las heridas dependiendo del arma de fuego.
Aquí tenemos orificio de entrada que se produce dependiendo del diámetro, el tatuaje, la cintilla de contusión o el taraseo. El edificio de entrada puede ser único. Puede ser redondeado en forma oval, puede seguir las líneas de fibras elásticas en disparo, en corta distancia, en forma estrellada o por defecto de gases dentro o afuera del arma. El diámetro variable varía de acuerdo al proyectil y influye en la velocidad de llegada y la velocidad de salida. En el tatuaje son los elementos que se sitúan alrededor del orificio y está formado por una cintilla de contunción o taraseo. En el cintilla de contusión se sitúa inmediatamente después del orificio y se produce por conducción de la piel por la bala. También genera roturas de fibra elástica por distensión de la piel antes de romperse, genera también flotación de la piel por el giro de proyectil y las rupturas de fibras elásticas por distensión de la piel antes de romperse. También se puede notar la limpieza de la suciedad aportada de la bala al atravesar la piel. En el taraseo se forma por la quemadura de la llama, el depósito del negro del humo y la incrustación de los granos de pólvora. Este trayecto también se puede decir que es el recorrido del proyectil en el interior del cuerpo y pueden ser rectilíneos o desviados, y las desviaciones pueden deberse a choques con huesos o se fragmentan, dan lugar a trayectos múltiples. Allí encontramos también la salida de la bala, que puede existir en uno muy variable en la forma y tamaño. El mecanismo suele tener bordes avertidos, si se ha formado fragmentación puede ser más de uno y carece de la cintilla de contusión y el tatuaje. Las heridas de perdigones, allí tenemos que se puede considerar que van de un lugar a otro el orificio en la entrada y el trayecto de la forma dependerá de la distancia que se ha efectuado el disparo, ya sea en una distancia corta o en una distancia larga. Allí todo lo que tiene que ver referente con las heridas por armas de fuego. Bien, a manera de conclusión podemos decir que bueno, que un arma de fuego es un instrumento diseñado para proyectar un agente lesivo, en este caso un proyectil. Las partes del arma de fuego generalmente son tres, aunque estas tres se subdividen en algunas otras, pero básicamente son tres, que es cañón, el cuerpo del arma o la empuñadura y el mecanismo de disparo, ¿ok? Bueno, las heridas por arma de fuego, bueno, básicamente se dice que son las producidas por el contacto del proyectil con los tejidos del cuerpo, con el cuerpo humano. Y la importancia médico-legal básicamente es porque, bueno, del estudio de las heridas y la trayectoria, siempre que revistan importancia jurídica, pues son necesarias para efectos de investigación. En este caso tenemos la balística forense, que es la que se encarga de todo este tipo de investigación y que viene con su información viene a ilustrar al juez de cómo se dio el hecho y para establecer las posibles consecuencias jurídicas. La balística tiene unas partes que son las partes en balística interior, balística exterior y balística de efecto. La balística interior estudia todo lo que tiene que ver con el arma, balística exterior el recorrido del proyectil, y la balística de estudio pues de los efectos del proyectil en el blanco. Tenemos también que las heridas de fuego, dentro de las heridas de fuego tenemos el orificio de entrada como elementos, el orificio de entrada, el trayecto corporal y el orificio de salida. Hablamos de la diferencia entre trayectoria y trayecto. La trayectoria se refiere a la distancia recorrida o el recorrido del proyectil desde que sale el arma hasta que impacta en el objetivo, y el trayecto el recorrido que hace el proyectil dentro del cuerpo humano o dentro del objetivo que ha impactado. Las heridas que ocasiona
un proyectil en el cuerpo humano tiene diversas formas.